El, ¿Por qué? Volviendo a esto, ¿por qué debo analizar las opciones? Y es muy importante, básicamente hay tres cosas que definen, ¿sí?, todo el tema de la nube, ¿sí? La primera es, y la razón por la que estamos todos trabajando en la nube hoy es porque las empresas ven que hay una ventaja económica, ¿no? Entonces, la nube sabemos que es ideal para los startups que tienen una muy buena idea, pero no quieren hacer una alta inversión tecnológica, ¿sí?, inmediata, digamos. Eh, Otra de las proyecciones, una de las ventajas que te da es que te da proyecciones económicas fiables, es decir, vos podés pensar si vos controlas el crecimiento de tu operación, vos podés proyectar el crecimiento o el gasto económico o tu OPEX, lo puedes proyectar de una manera muy continua, muy sencilla, ¿sí? Y te da la oportunidad de escalar el presupuesto según vayas creciendo, ¿no? Ahora, esas son las ventajas desde un punto de vista, no solamente desde un punto de vista de integración, sino desde un punto de vista de implementación como tal. Es bueno siempre definir políticas empresariales donde, por ejemplo, yo diga, bueno, señores, nosotros vamos a usar Amazon. Esa es la directriz. ¿Por qué? Porque entonces si yo comienzo a usar lo que hoy en el mercado van a escuchar como soluciones cloud heterogéneas, donde entonces comienzo a tener dos, tres proveedores, puedo y caer en la reutilización de componentes que al final es dinero. Por ejemplo, yo he visto proyectos que usan, por ejemplo, Amazon S3, pero también usan Google Cloud Storage, porque necesitan pasar información de nube a nube. Entonces, eso es redundancia de componentes, porque al final el S3 es el equivalente de Google Storage, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son cosas que si yo defino, digo, señores, aquí todo el mundo utiliza Amazon, aquí todo el mundo utiliza Cloud, ese tipo de dolorcitos de cabeza que van a impactar el presupuesto, me los puedo ahorrar, ¿sí? Por eso tener en cuenta que más componentes, más dinero, ¿no? Entender el nivel de transaccionalidad, y esto es muy importante para la parte de integraciones, ¿sí? Si yo vuelvo de nuevo, supongamos yo estoy usando algo que se llama serverless, ¿sí? Este, entonces, yo podría, tecnología serverless para hacer el deployment de mi servicio. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo tengo el servicio que llama el servicio, que llama el servicio, que llama el servicio, y supongamos que el servicio original, la punta, es llamado 1000 veces por día y tengo una escalera de 5 servicios, está hablando de 5000 transacciones, ¿sí? Entonces, ya es distinto. Si yo lo puedo reducir, ¿sí?, a no 5, sino a 2 o a 3, para no exagerar a uno. Entonces, ya estoy reduciendo de 5000 transacciones a 3000 transacciones la integración o el llamado. Entonces, eso es ahorro de costos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en nube, ¿no? Y lo siguiente, lo último, que no es menos importante, es entender la dinámica del proyecto. ¿Qué es entender la dinámica del proyecto? Y yo tengo que entender si yo me estoy integrando con una solución, si yo soy on-prem, y me estoy integrando con una solución SaaS, ¿sí? ¿Qué puedo poner de qué lado? ¿Me explico? Si yo tengo todo IaaS y me estoy integrando con un SaaS o con un PaaS, es bueno entender, bueno, qué recursos tengo para comunicarme con el PaaS. Una cosa que hablábamos con Adrián en su momento, por ejemplo, es tratar de evitar, que era una cosa que él decía, tratar de evitar las arquitecturas de spaghetti cloud. Es decir, bueno, me creo una integración, pero si supongamos tengo un IaaS con tres SaaS, porque mi solución tiene un IaaS y 3 SaaS. Bueno, tratar de conceptualizar, mantener el concepto de bus de integración implementado de forma tal que no es que, bueno, con tal proveedor, en el IaaS, con el SaaS, me conecto de tal forma, con el segundo proveedor de otra forma, y tenés terminando una arquitectura espagueti en la nube. O sea, es como que actualizaras el paradigma viejo, ¿no? Eh, las ventajas funcionales de la nube económicamente ligado es que te permite crecer el negocio conforme crece la operación, eh, reducción de los proyectos de actualización tecnológica de hardware, que es un dolor de cabeza cuando la actualización de hardware implica detenimiento de la operación o la otra es comenzar a ver cuándo encontrar esas benditas ventanas sin afectar la operación, ¿no? Eh, y una muy importante es acomodar la carga computacional a los horarios de tu negocio. O sea, si hay negocios que son 24/7, ahí no hay tu tía, o sea, te toca lo que te toca, ¿sí? Pero si tú tienes un negocio que opera en horarios de oficina de 7 a 5, y entonces tú puedes configurar la carga
Por ejemplo, en EC2 y en GCP tienes un montón de opciones donde después de cierta hora, si los recursos son necesitados por otra máquina, puedes compartir recursos, etcétera, ¿no? Para, por ejemplo, para darle prioridad a los nightly jobs o los trabajos nocturnos que corren en la nube sin tener que estar sobrepagando costos porque el application server principal sigue consumiendo los mismos recursos, ¿no? Entonces, es muy interesante en este rol, en los roles de arquitectura, designar tiempo suficiente a las tareas de análisis, ¿no? Y desarrollar prácticas y comités de análisis de desempeño. Y más, sentémonos a ver las estadísticas, a ver cómo está la vara, hasta qué puedo sacar, a qué servidor le puedo quitar horas, a qué no le puedo quitar horas, le puedo quitar, no le puedo quitar, porque el otro caso es, madre, vea, estos 3 máquinas, estos 3 EC2 que tengo acá, resulta que madre, tenemos un error. Este application server le quité carga o le quité capacidad de cómputo cuando este requiere información de este, ¿sí? Entonces me quedo corto. Entonces, creé un cuello de botella porque no me senté a ver el end-to-end, ¿no? Y finalmente, la parte de seguridad es muy importante, sobre todo cuando tengo integraciones on-prem cloud o cuando tengo IaaS que son accesados por el usuario. O sea, en SaaS y PaaS es un poco distinto, pues es más fácil, pero cuando tengo IaaS, tengo que estar muy consciente de la parte de seguridad para bloquear lo que tengo que bloquear, ¿ok? Bueno, y finalmente, muchachos, para terminar con la parte y continuar con la parte final, que son las mejores prácticas o lo que nosotros hemos visto, ¿qué implica soluciones? ¿Qué implica integrar soluciones hoy? Primero, tengo que ver qué tipo de integración requiero. Como les dije, tengo que entender mi proyecto. On-prem, cloud to cloud. Cuando digo cloud to cloud es SaaS con SaaS, solamente tengo un SaaS con un on-prem, y en base a eso puedo elegir mis recursos de integración, ¿no? También tengo que entender cuál es el nivel de transaccionalidad por todos los temas que le había comentado antes, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es una transaccionalidad baja y tengo un IaaS, capaz montando un Web Service Manager, lo puedo montar y los gastos de CPU o los gastos mensuales que tengo que hacer son mucho más bajos si contratara a Amazon Lambda, por ejemplo, ¿sí? O si contratara a Google Function, ¿no? Entonces ahí es donde hay que sentarse a estudiar un poco qué es lo que mejor me corresponde, ¿no? Y finalmente conocer las soluciones de mercado. Definitivamente hay que estudiar los proveedores a fondo, no solo Amazon y Google, porque tenés Oracle y tenés otros proveedores que tienen soluciones de cloud, para entender cuáles son los componentes que mejor se adaptan y para tomar la decisión sabia de decir cuál va a ser mi mi cloud provider, o Google, Amazon, Oracle o algún otro. ¿Okay? Entonces, eso sí, digamos, un poco las moralejas que les quería dejar. Ahora los dejo con Adrián, quien les va a hablar un poco de las buenas prácticas y los consejos desde Conjero. ¿Okay? Muchas gracias. Bueno, Alex, muchas gracias. Bueno, para pasar a hablar en cuanto a las mejores prácticas, primero es necesario dar un repaso para fundamentar eso, a cuáles son los problemas y cuáles son los retos, cuáles son los retos que tenemos a la hora de trabajar con arquitecturas de integración y bueno, con el flujo de desarrollo de sistemas y proyectos de transformación digital en general. Bueno, como voy a ir al punto, porque sé que estamos un poco excedidos de tiempo, así que les agradezco por haberse unido a este webinar. El primer punto que tenemos es el cambio constante. Todos los que trabajan en desarrollo de sistemas saben que lo que se establece al inicio no siempre es lo que se termina entregando, porque en el medio aparecen nuevos requerimientos, cambios, en fin, pasan muchas cuestiones y entonces es necesario tener esa flexibilidad desde el punto de vista de la administración del proyecto. Por otra parte, la experiencia es fundamental. Al trabajar con arquitecturas de integración empresariales, hay muchos problemas que el tener experiencia integrando estas soluciones puede ayudar a anticiparlos y a tomar acciones correctivas a tiempo.
y que ese problema, bueno, no sea grande a futuro, ¿no? Y ya sea demasiado tarde para poder solucionarlo. Vamos a hablar un poco más de esto ahí cuando, en cuanto a las mejores prácticas, cuáles son ese tipo de problemas. Después, otro problema importante que tenemos es la diversidad de estándares que existen. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que ciertos proveedores quieran imponer, muchas veces son estándares privativos, no son estándares abiertos. A veces incluso dentro de los estándares abiertos vemos que existen ciertas diferencias y bueno, eso a la hora de plantear una solución, si yo enfoco mi solución a un estándar particular, eso me puede generar conflictos a la hora de tratar de integrar otras soluciones que no, otras aplicaciones, mejor dicho, que no funcionan con ese estándar, que no lo soportan, por ejemplo. Después tenemos el tema de que hay una confusión entre lo que son los paradigmas y lo que son las herramientas o tecnologías como tal. Si nosotros hablamos, por ejemplo, un tema que habló David antes, que es arquitectura orientada a servicios. Ahí no estamos hablando de ninguna tecnología específica. Y cuando decimos arquitectura orientada a servicios, ni siquiera estamos hablando de servicio web. Puede ser un servicio que no sea web y sin embargo ser una arquitectura orientada a servicios. Es un concepto más bien enfocado al negocio, a cómo yo voy a conectar mi aplicación, a cómo voy a gestionar mi lógica de negocio. Después tenemos, por ejemplo, otro de los problemas es la falta de consenso que puede existir en una empresa. Y aquí esto tiene que ver con que muchas veces la transformación dentro de una empresa viene por necesidad de un área particular, ¿no? Por ejemplo, no sé, el área de ventas requiere una actualización de su sistema CRM porque necesita incrementar la funcionalidad o por el requerimiento que sea, ¿no? Pero muchas veces no tiene el soporte de otras áreas dentro de la empresa. Y entonces empieza a ocurrir como conflictos internos, ¿no? Que hay sectores que están a favor de la transformación y sectores que en cierta forma no van a decir que están en contra, pero están felices con el sistema que tienen y va a haber como un proteccionismo y como que no van a acompañar de la mejor manera esa transformación. Bueno, esto lo vamos a ver un poco después, pero acá es fundamental entender el cambio que hubo en el área de tecnología a lo largo de los años. En un inicio, bueno, cuando las aplicaciones eran monolíticas, sobre todo, como hablaba David antes, el área de tecnología era más bien un área de soporte, ¿no? Entonces llegaba el área de facturación y decía, bueno, necesito un facturador que tenga tal funcionalidad. Entonces el área de tecnología buscaba un facturador, decía, este está bien, bueno, este está bien, lo implementamos. Llegaba otra área de la empresa y decía, bueno, necesito el área de ventas, por ejemplo, necesito un CRM, muy bien, buscaban un CRM, lo implementaban o lo desarrollaban, y entonces es como que el área de tecnología soportaba cada uno de estos requerimientos, con la dificultad propiamente que eso tenía para integrar todas esas soluciones, ¿no? Actualmente, el área de tecnología, en casi todas las empresas, es un área estratégica, que es parte de las áreas que definen la estrategia de la empresa. ¿Por qué? Porque las soluciones están integradas con el resto del ecosistema de aplicaciones de la empresa. Entonces necesitan que el compromiso de todas las áreas. Si yo voy a integrar, por ejemplo, un nuevo CRM, ese CRM va a brindar servicios al resto de las aplicaciones que necesiten consultar datos o mismo que el CRM necesite consultar datos de las otras aplicaciones. Y además es un área estratégica porque la tecnología es una manera importantísima, bueno, todos lo saben, que la tecnología es una manera de brindar un valor al cliente, ¿no? De aumentar el valor de nuestros servicios y de nuestros productos, dando mejor valor al cliente. Muy bien,
Después tenemos, perdón, ahí faltaban 2 puntitos, Chamo, al final. En el anterior es el tema de rendición de cuentas o falta de coordinación, que es básicamente que tiene que existir un control al trabajar en este tipo de proyectos de todos los recursos de las distintas áreas, que todas las áreas destinen los recursos apropiados y que se lleve un control de eso, y que además exista una coordinación. Después, la falta de detalle en la definición de la solución. Esto significa que muchas veces hay ciertos aspectos de la solución que se dejan en un alto nivel y luego, cuando llegamos a cierto punto, nos damos cuenta que faltó, por ejemplo, una funcionalidad que era requerida, ¿no? Que los usuarios dicen, bueno, pero nosotros antes con el otro sistema hacíamos tal cosa y ahora este sistema no lo tiene, ¿no? Entonces, ese nivel de detalle es importante gestionarlo. Ahora sí, pasamos al siguiente. Bueno, un punto importante son los patrones de integración empresarial. Esto no es nada nuevo, no es algo de cloud, es algo que existe hace unos 20 años. Y no tienen que ver con ninguna tecnología específica, sino que son justamente patrones, son mecanismos de integración que se utilizan frecuentemente. Bueno, hay muchísima bibliografía acerca de esto, no voy a detallar ahora los distintos patrones que existen, se extendería muchísimo este webinar, pero el punto acá es que es necesario que los requerimientos y el diseño de mi solución de integración utilice este tipo de documentación, que no está basado en una tecnología específica, ¿cierto? Entonces, yo sé, por ejemplo, que voy a necesitar enviar mensajes de tal sistema a tal sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso es un patrón de integración. Ahora, ¿qué herramienta voy a utilizar para conectar todos esos sistemas? Bueno, eso viene en un paso posterior. Yo primero tengo que tener claro todas las integraciones que voy a precisar. Que dicen, no, primero, bueno, quiero tal facturador o quiero tal integrador, y luego se llega a un punto de que hay ciertas deficiencias, que yo necesito otras cosas que ese producto no me da, y empiezo con ciertas adaptaciones que podría haber evitado, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, imaginen que si ustedes van a hacer una casa, ustedes no van primero a comprar todas las puertas y las ventanas y después le van a ir a decir al arquitecto que haga los planos, ¿verdad que no? Entonces, es como ese orden. Lo mismo ocurre aquí. Es como que muchas veces en las empresas se apuran a comprar un producto sin tener claro cómo lo van a usar. Y a veces lo pagan los usuarios, o muchas veces esos proyectos terminan fracasando justamente. Muy bien, entonces pasamos al siguiente. Sí. Adrián, y eso va muy de la mano con lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que justamente, sentarte a entender la realidad de tu proyecto, sentarte a entender qué tecnologías, cuáles soluciones hay en el mercado, y después sentarte a planear bien qué es lo que necesitas, y después de ahí ves, bueno, ya yo sé que esto tiene que ser cloud porque es la decisión que se tomó. ¿Me explico? Entonces, sentate a entender cuáles son los requerimientos de tu proyecto, cómo lo voy a integrar, porque tengo que conocer mi solución SaaS al proveedor A, B, C, D, cuál es la infraestructura en la que lo voy a montar, y después tengo que ver qué me ofrecen mis proveedores, pero después de que ya yo tengo claro qué y cómo lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué me ofrecen mis proveedores y qué de eso puedo usar y qué me va a tocar inventarme, ¿no? En el caso de... Correcto. Sí, todo ese análisis es fundamental. Ahora bien, otras buenas prácticas que tenemos. Bueno, es importante de dónde sale todo esto de las buenas prácticas, ¿no? Para aclararlo, no es que es una idea nuestra, sino que hay muchas empresas que se dedican a estudiar datos de los proyectos que han fracasado, y en base a eso, en base a todas esas estadísticas, es que surgen estas buenas prácticas, ¿no? De cuáles son los principales problemas y en base a eso cómo atacarlos. Una recomendación
en general es no correr. ¿Esto qué significa? No quiere decir que no tengamos que desarrollar nuestros sistemas rápido y entregar a tiempo ni nada de eso, no. Esto tiene que ver con la transformación que vamos a hacer dentro de una empresa, no generar un caos en cuanto a, por ejemplo, si yo sé que voy a implementar un facturador, un CRM, varios sistemas, no hacerlo todo de una, no de un día para otro cambiamos todo el ecosistema de la empresa. ¿Por qué? Porque lógicamente cada uno de esos sistemas lleva un periodo de estabilización, donde pueden ocurrir incidentes. Y si bien hacerlo en forma gradual, hacerlo por ejemplo en fases, puede ser desde el punto de vista de desarrollo un poco más costoso, bueno, no hay nada más costoso para la empresa que no poder operar, ¿no? Entonces, es mejor hacerlo controlado, aunque lleve un poco más de tiempo, para poder controlar mejor esos incidentes que puedan surgir y tener planes de backup también, ¿no? Después, es importante que se den a conocer todas las decisiones de por qué se hace. Si decimos, bueno, vamos a migrar a la nube, por ejemplo, o vamos a hacer tal arquitectura, es importante que eso se comunique, sobre todo con todos los involucrados en cuanto a desarrollo y a los usuarios, de por qué se toma esa decisión, para lograr compromiso, ¿no? Para que ellos entiendan cuáles son los beneficios, si hay un tema de seguridad, si hay un tema de lo que fuere, ¿no? Es importante siempre mantener esa comunicación y liderar ese cambio. Muchas veces no se comunican bien esas decisiones y, bueno, el usuario se encuentra con que de un día para el otro le cambiaron el sistema y no sabe ni por qué, y está enojado porque en el otro sistema encontraba todo más fácil y ahora no sabe dónde están las cosas. Bueno, entonces es importante que sepa por qué eso está pasando y cuáles van a ser los beneficios para la empresa, para los clientes y para él. Y después, el siguiente punto que tiene que ver un poco con el primero, de los cambios que hay en la transformación, es que siempre tiene que haber una planificación para gestionar los errores. Como decía, la empresa, si se queda sin operar, va a perder mucho dinero, entonces siempre tengo que tener un plan para poder mitigar eso. Después, hay que mantener un registro y un gobierno de los servicios. ¿Esto qué significa? Quizás a alguno les ha pasado en su empresa que hay algún servicio o hay algún servidor por ahí, una base de datos, y nadie sabe si la están usando o no. Resulta que un día actualizan un software de tal equipo y deja de funcionar tal cosa porque nadie sabe que lo está usando. Entonces, todo ese registro de qué componente usa cada servicio y las distintas versiones que hay de los servicios es fundamental. Entonces, de esa manera, yo puedo saber, en principio, mantener mis sistemas actualizados, ¿no? Eso es un tema fundamental para la seguridad. Después, si voy a cambiar un aplicativo, voy a tener conocimiento de todos los demás que estén utilizando esos servicios y bueno, tomar las acciones que sean necesarias. En fin, todo lo que sea gestionar los servicios lo voy a poder hacer más ordenadamente. Después, bueno, entender que esto es un proceso y que siempre va a haber una mejora continua. Hay que llevarlo de esa manera, no pensar que, bueno, hago una transformación digital, el año que viene instalamos todo esto y ahí se terminó. No, son procesos continuos, donde siempre se tienen que buscar mejoras. Y después, lo último que es muy importante es manejar objetivos de manera clara y que sean medibles. Hay un concepto que no sé si lo han escuchado, que es objetivos SMART, que es, bueno, son siglas en inglés, pero es que tienen que ser específicos, medibles, en un tiempo determinado y que tienen que estar orientados a las acciones. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente todas las siglas, pero habla de eso, ¿no? De que no tengo que dejar los objetivos como algo abstracto a alto nivel. Bueno, y eso sería todo de mi parte. Queda un punto más que ahora Alex les va a comentar ya para ir cerrando.
Sí, gracias, Adri. Con respecto a este tema, uno de los puntos importantes es el tema eh, de la mejora continua. O sea, es muy importante. Cosas nuevas que se van metiendo, por ejemplo, lo que decía, el comité, sobre todo con la parte cloud y en tema de integraciones cloud, ¿no? El tema de comités de toma de decisiones de infraestructura cloud y de servicios cloud. Ver qué servicios, por ejemplo, qué servicios puedo fusionar, qué servidores debo mejorarle los recursos y a cuáles puedo recortarles recursos, qué recursos puedo subir o bajar, qué servicios, por ejemplo, qué servicios se están invocando más, cuáles menos, cantidad de transacciones, cómo puedo reducir la cantidad de transacciones, por ejemplo, Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que no se hacen en una solución on-prem que sí deben hacerse en soluciones cloud. Bueno, tenemos una pregunta, ahora voy con la pregunta. Mientras tanto, una parte, la última ya para terminar la parte teórica antes de abrir los micrófonos es la parte del componente humano es muy importante, como todo trabajo en equipo. Cuando estamos hablando de tecnologías cloud, cuando estamos hablando de integraciones cloud, hay dos roles fundamentales que tienen que hacer un shift de cambio de paradigma al momento que comenzamos a trabajar. Uno es los arquitectos de la solución y el otro es los equipos de operación. Y parte de los arquitectos de solución tienen que pasarle al equipo de desarrollo junto con los PMs, tienen que pasarles estos mensajes. Uno es nuevo mindset. ¿Por qué tenemos que tener un nuevo mindset? Entender, los arquitectos generalmente no estamos en proyectos on-prem, no estamos metidos en temas de presupuestos, por ejemplo. Acá es fundamental porque la solución que se proponga, ¿sí? Va a consumir recursos mensualmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les he dicho, ¿no? El sobredimensionar una máquina, ¿sí? Puede comenzar a tener cargos extras. Dejar logs, algo tan sencillo como dejar logs consumiendo disco, consumiendo disco, consumiendo disco, puede repercutir en presupuestos al final del mes cuando llega la factura del servicio, que los pudiste haber recortado, los pudiste haber obviado o por lo menos haber reducido. Y cuando comienzas a subir, a sumar a lo largo de un año, vas a ver que el costo de propiedad de tu sistema, por lo menos en el año, lo pudiste haber reducido en un 10-15%. Incluso he conocido casos que incluso hasta un 20% cuando se comenzaron a dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? Es muy importante que se entienda las soluciones que ofrece tu proveedor, que te sientes a estudiar, según ya cuando tienes entendido qué es lo que quieres hacer, que te sientas a estudiar qué es lo que te ofrece tu proveedor. Por ejemplo, vuelvo al caso de GCP y AWS, ¿no? O sea, hoy en día ofrecen soluciones para todo. Soluciones, por ejemplo, serverless para integración, Google Cloud Storage, BigQuery Databases, Amazon RDS para base de datos. O sea, entonces, es sentarse a entender qué me ofrecen para ver qué es lo mejor, si montarlo en un IaaS como un servicio mío propio o a usar los servicios de ellos, ¿no? Las prácticas de operación deben ser parte del diseño. Eso es fundamental. Generalmente cuando se hacen diseños de arquitectura, la parte de operaciones es como, bueno, lo vemos después, o lo ven como un apartado, después que la solución está diseñada, ¿cómo la mantengo? Ahora tienen que ir más entrelazadas, es decir, a medida que voy pensando la solución, tengo que ir pensando cómo la mantengo por todo lo que he hablado anteriormente. Entonces, desde un principio, la parte de arquitectura y los líderes de operación deben estar más juntos, ¿no? Y hay que interiorizar la fase de control del proyecto. Hay que interiorizar los que han estudiado o los que conocen, por ejemplo, Six Sigma, Lean Six Sigma, para proyectos cloud. Creo que nunca había visto un área de TI donde estos conceptos sean mejor aplicables, ¿no? Y finalmente, la parte de equipos de operación es otro equipo que tiene que cambiar su mindset. La productividad del equipo es imprescindible, ¿sí? Monitoreo de disco, espacio, etcétera, para poder hacer los estudios en los comités que le estaba comentando. Eso es todo lo que tenía. Voy a responder estas dos preguntas, chicos,
y luego hablo los micrófonos por si hay alguna pregunta y la despedida. La verdad, muchísimas gracias por haber atendido el webinar. Espero que les haya gustado y espero que sigan asistiendo a los próximos que haremos, que les prometo que vamos a hacerlo más acotado. Alejandro dice, muchas gracias, muy buen webinar, perdón, me conecté tarde. Basado en su experiencia, actualmente, ¿qué recomendación dan para mantener una solución cloud en el tiempo? Me explico mejor. Una empresa que por motivos de costo decide adoptar una arquitectura cloud para todas sus plataformas. En un plazo mediano comenzará a utilizar estas plataformas para almacenar documentos. Por ejemplo, esto se asume como un costo. ¿Cómo ven este tipo de escenario? Y, pucha, te voy a desmutear. A ver, te puedes activar y hablar. Vale. Sí, si no... Buenas. Hola Alejandro, buenas. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Sí. Todo bien, muchachos. Bueno, primero, muy bueno y los felicito. A ver, les resumo un poquitito la pregunta basado en su experiencia, ¿sí? Hoy por hoy hay muchas empresas que por temas de tal vez velocidad, facilidad y hasta a veces costos de implementación deciden utilizar soluciones SaaS, ¿sí? Porque es lo más cómodo, por decirlo de alguna manera, y tal vez su proceso comercial se adapta al SaaS. ¿Qué sucede con el SaaS? Que en algún momento esas empresas al utilizarlo comienzan a usar SaaS como una fuente de almacenamiento, no solamente como una fuente de transaccionalidad, que es como se debería utilizar, ¿sí? De hecho, personalmente tengo un caso hoy en el cual estoy pensando en eso, ¿sí? Entonces, basados en su experiencia con todo este tipo de soluciones, ¿cómo recomiendan esto? Porque, digamos, desde mi perspectiva yo veo que una solución SaaS, cuando te vas un poco de la transaccionalidad y querés empezar a utilizar ese SaaS como si fuera un on-premise, digamos, entre comillas, porque realmente tampoco están así, el costo luego de esa solución se te va a disparar exponencialmente, porque en realidad, bueno, justamente ellos estaban hablando de eso, o sea, en cloud los costos son realmente exponenciales, ¿no? Entonces, quería ver un poco qué recomendación tenían o si habían pensado en ese caso. En el caso en el que necesitas guardar documentos, por ejemplo, vos decís específico. Imagínate una solución SaaS que la tenés durante 3, 4 años, ¿sí? Empezás a almacenar documentos de contratación, no sé, facturas, documentación de cualquier tipo, ¿sí? Porque, no sé, sos una empresa, por ejemplo, financiera, donde cada proceso tuyo en realidad requiere muchísima documentación por un tema de reglamentación. En realidad es un tema que se excede a vos, es un tema de reglamentación, ¿sí? Entonces, en esos casos, en el mediano plazo, la solución se va a volver muy cara, ¿sí? Porque vas a tener un costo muy alto en todo lo que es el storage, digamos, del SaaS. Entonces, Sí. no sé si han visto ese caso, realmente. Bueno, a ver, cuando decimos almacenar hay que considerar varios factores. A ver si interpreto bien por dónde va. Por supuesto que se puede estimar y comparar, ¿no? De decir, bueno, si yo tengo que tener un servidor propio, hay que tener en cuenta que para tener un servidor propio tenés que tener un data center, tu conexión y demás. En la nube ya tenés todo eso. Luego, cuando decimos almacenar, hay que analizar, bueno, qué tipo de acceso voy a precisar para después leer esos datos. Si es algo que lo voy a tener ahí simplemente por una cuestión de resguardo, pero puede que ni lo necesite, o si lo necesito, lo más probable es que lo necesite una vez cada 3 años. Bueno, hay por ejemplo, y en base a eso vas a tener distintos niveles de servicios. Por ejemplo, Amazon y creo que otros proveedores de la nube ofrecen sistemas de almacenamiento que son súper económicos, que son en cinta. Claro, el problema que tiene eso es que cuando lo precisas, ahí es donde te sale más caro, porque tenés que decir, denme esto que guardé en la cinta, y te lo dan al otro día, y ahí te cobran más caro. Pero simplemente el hecho de almacenarlo es súper barato.
Entonces, dependiendo de eso, bueno, ahí puedes evaluar diferentes mecanismos de almacenamiento, ¿no? Después tenés otros, sí, por supuesto, de latencia mucho más baja, que para leer y escribir mucho más rápido, que son más caros, lógicamente. Por supuesto. Sí, Entonces, por ejemplo, perdón, dale, dale. no, decía que en base a eso hay que analizar y hacer bien los números. Sí, porque por ejemplo, justamente con eso que dice Adrián, por ejemplo, vos tenés en Google GCP, vos tenés Google Storage, ¿sí? O tenés en Amazon S3. Y vos, dependiendo del tipo de esto, por ejemplo, si son documentos que son, porque ellos te cobran por la subida y por la leída del documento, digamos. Entonces, pero si son documentos son, que están almacenados y van a tener acceso casi que nunca los vas a accesar, o los vas a acceder muy, muy, muy rara vez, yo creo que, por ejemplo, un Google Storage o un Amazon S3, dependiendo de tu proveedor, no es una mala decisión. ¿Me explico? Porque es Sí. casi seguro que te va a salir a la larga, cuando saques el costo de propiedad, te va a salir muy barato, incluso al cabo después de los 10 años. ¿Me explico? Pero va a depender de si son documentos, por ejemplo, si es un contrato que tú lo firmas, te le das al cliente un contrato de acceso de servicio y después el contrato se queda ahí y nadie lo ve, y eso, o sea, ponerlo en un Google Storage, en la versión, no me acuerdo cuál es, pero la versión de bajo nivel de lectura, eso te aseguro que te va a salir barato, o sea, es un costo que ni siquiera es estimable, digamos. ¿Me Tal vez explico? también Totalmente. complementando un poco la respuesta tuya, viendo las opciones, también deberías analizar si es factible que los tipos de datos que vos vayas a requerir, si vos lo podés calendarizar. Es decir, si vos sabes que esos datos no lo vas a tener, no lo vas a consultar frecuentemente, y si el cliente lo va a requerir y vos le podés decir, ok, yo necesito que vos para consultar esto, me lo pidas, no sé, un día de anticipación o N horas por anticipación, podés ver la opción más barata de almacenaje, como la que te decía Adri, que la puede ser guardada en cinta, y comparar los tiempos, y en base a los tiempos de carga de datos, vos podés decir, bueno, estas consultas demoran tanto tiempo. Vos lo tenés que pedir con tanto tiempo de anticipación. Y ahí podés ahorrar también mucho dinero y le quitas urgencia a la operación. Correcto. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso, de hecho, fue con una implementación interna que nosotros tenemos un RP, ¿sí? Y todo el tema de, por ejemplo, el legajo todo lo que es el legajo del empleado, ¿viste? Contrato, no sé qué, cédula, etcétera, etcétera. Entonces estábamos viendo y qué hacíamos, porque el proveedor, lo que tienes que tener cuidado es con el SaaS, específicamente es con el SaaS, es si el SaaS te ofrece a ti servicio de almacenamiento, a ese sí poner atención a los precios, ¿sí? Por ejemplo, porque este ERP lo tenemos como un PaaS, ¿sí? Y ellos ofrecen servicio de almacenamiento. Pero cuando comenzamos a sacar los costos por espacio y todo, y era muy caro, nos sale mejor activar una integración con Google, con uno de los servicios de Google o Amazon, ¿sí? En el caso de nuestro Amazon, porque es lo que usamos para los servicios internos, ¿sí? Y subir las cosas a Amazon S3, pero 17 veces más barato. ¿Me explico? Entonces, ese sí es donde tienes que tener cuidado. O sea, si el SaaS ofrece servicio de storage, porque eso generalmente es caro, porque generalmente los SaaS lo que hacen es que lo derivan a otro proveedor. Exacto. Perfecto, Espero pero verte. me respondieron. No, me respondieron con esa solución. Qué grande. A ver, Gustavo pregunta, ¿las entidades públicas en Costa Rica pueden migrar a la nube o no pueden por un tema de ley? Mira, hasta donde yo sé, no hay ningún impedimento, no hay nada ¿cómo se llama? Nivel legal. Sí, exacto. No hay ningún reglamento, no hay nada que diga que las empresas no pueden usar cloud, ¿sí? De hecho, con todo el tema de propiedad de datos, que son, viste, las nuevas leyes estas de propiedad de aseguramiento y datos, que eso es como lo más top en temas de datos que hay en Costa Rica, hasta donde sé yo. Y que yo sepa, mientras vos mantengas respetes esas leyes,
no debería, ninguna institución política pública, hasta donde sé yo, debería tener algún problema para migrar a la nube. De hecho, hay proyectos de instituciones que yo conozco por gente que trabaja en el medio que están trabajando con servicios cloud. Muchachos, Sí, la si bien verdad... es importante, perdón, simplemente para cerrar esa pregunta, porque lo que menciona Gustavo, como bien decís, yo tampoco conozco que haya ese tipo de restricciones para entidades públicas en Costa Rica, pero sí existen para ciertos organismos o en otros países. Incluso es conocido el caso de Rusia, por ejemplo, que están obligadas todas las instituciones a utilizar data centers dentro del mismo país. También hay Correcto, sí. bancos que tienen políticas que no pueden usar nubes públicas. En esos casos hay algunos proveedores que lo que hacen, por ejemplo el caso de Oracle, que ellos te ofrecen instalarte tu nube privada. Entonces vos tenés un data center, ellos te instalan toda la infraestructura de Oracle ahí, y es como si usaras la misma cloud de Oracle. Claro, por supuesto eso es carísimo y solamente ciertas empresas lo pueden pagar, pero por restricciones legales ellos ofrecen eso. Pero bueno, como decía Alex, yo tampoco sé que en Costa Rica exista ese tipo de restricciones. Gracias, Adri. Bueno, muchachos, la verdad, muchísimas gracias por haberse unido al webinar. Espero que les haya parecido interesante, espero que les haya gustado. Como les digo, este es el primero de muchos. Hay otros que queremos impartir más tarde o compartir con ustedes, más que impartir, compartir con ustedes más tarde, que es la parte, por ejemplo, que nos parece muy interesante, la parte de microservicios, ¿sí? Y después ir hablando un poco más específicamente de los proveedores, que ofrece Google, que ofrece Amazon, comparación de cloud en algunas instancias, ¿no? Espero que hayan disfrutado, como les digo, muchísimas gracias por unirse al webinar. Disculpen que nos hayamos extendido más de lo que teníamos planeado, pero la verdad nos emocionamos. Chicos, no sé si Sí, quieren dar alguna despedida. sí, no, simplemente que bueno, ahí están nuestros contactos, se pueden comunicar con nosotros en caso que tengan alguna pregunta, y también los vamos a estar contactando para el caso que tengan algún feedback del webinar. Por supuesto es bienvenido, como dice Alex, es el primero, así que seguro hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, muchas gracias a todos. Bueno, sí, por Chao, mi chicos. parte, muchas gracias también y bueno, ahí espero volver a verlos pronto en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Qué grande, muchachos. Bueno, chicos, muchas gracias. Que estén bien y tengan buenas noches. Buenas noches.